Listo. Perfecto. Entonces les doy la bienvenida a todos, todas, al curso de Física 120, primer curso que se da para astrofísica. Em, y les voy a hablar primero sobre reglas e informaciones, después les voy a conversar un poco de lo que va a ser el curso, pero primero vamos con las reglas del juego. Me presento, soy Carolina Parra, soy doctora en ciencias, mención física, hago investigación, tengo un laboratorio de investigación en el departamento. Cuando ustedes ya empiecen a ir presencialmente, pueden visitarlos en el tercer piso del edificio E, donde hacemos investigación en nanomateriales, nanociencia y nanotecnología, con un toque biológico, por eso está el nanobiomateriales. Si quieren conocer más del trabajo, está en la página web y también nuestro sitio de Instagram. Yo la verdad que el curso lo he dictado a Física 120 hace muchos años, partí con 120 cuando era estudiante de doctorado incluso, o sea, este curso lo he visto en todas las formas de tradicionales, activas, y esta es una nueva forma de ver el curso, un nuevo enfoque para estudiantes de astrofísica exclusivamente. No había un curso de 120 antes para licenciatura en física, por ejemplo. Entonces, porque tal vez no había muchos alumnos en ese entonces, pero ahora se creó este curso, así que es yo diría una bonita señal de que tal vez en algún minuto va a ser más independiente el departamento en cuanto a la formación de sus estudiantes. El horario de consulta para el curso de Física 120, acá está con asterisco, dice lunes 18:20. Eso es porque el asterisco tiene que ver con que en realidad no existe un horario. Sí, yo prefiero que nosotros tengamos algo así como un horario libre de consulta, que ustedes me mandan un correo, si quieren tener una reunión conmigo me avisen y nos coordinamos de acuerdo a la disposición que yo tenga, nos podemos reunir, si se organizan entre ustedes también, una reunión grupal. Si tienen dudas me mandan por email y yo se las respondo, normalmente les pido una foto del problema donde están trabados para poder hacerles entenderlo mejor, porque a veces si me explican en palabras cuál es el problema, uy, no, pero la foto ayuda un montón. Por eso está el asterisco, pero si queremos darle un poco más de formalidad, una opción es que, por ejemplo, después de esta clase del lunes, después de la 18:20, podemos tener una sesión de preguntas, ¿sí? Así que se puede extender más, porque no tengo clase después de esta, así que no habría problema. Mi correo electrónico, carolina.parra@usm.cl. Esta presentación va a estar después disponible, si es que no tengo problemas al subirlo, porque está grabando una de la presentación anterior. Entonces, esta presentación va a estar donde van a ver los contenidos de la clase, las reglas del juego, que son las que vienen ahora, para que no se preocupen si no alcanzan a notar todo en la velocidad que lo estamos revisando. Las clases son online. No es novedad, ¿no? Estamos funcionando de esta manera. Hemos tratado de incorporar mejoras en el tiempo. No son las mismas versiones de las clases cuando partimos el año pasado a lo que está haciendo ahora. Estamos mejorando la forma en que evaluamos, la forma en que los ritmos, las actividades que se realizan. Vamos a intentar hacer algunas actividades grupales, por ejemplo, en este curso. Vamos a darle un toque activo, tal vez al curso 120 de astrofísica. Entonces es muy importante que ustedes utilicen, para que yo los pueda organizar bien en las clases, es que utilicen la cuenta de correo institucional al que le mandé, digamos, el aviso con el link y todo, porque es lo que yo tengo, el registro que yo tengo de SIGA. Entonces, cuando yo tengo organizados los grupos, vamos a hacer una prueba al final de la clase, a ver cómo funciona esto de hacer grupos. Ustedes, si no están con ese correo, el sistema no los va a reconocer y no les va a dar un grupo de trabajo. Ya, así que utilicen el mismo email. Las clases, ya les dije, va a estar todo en aula grabado, todas las guías se suben semanalmente, esto les va a permitir ejercitar. Es importante que hagan las guías. Normalmente en clase presencial tendríamos tareas, semana a semana, en este curso. Pero como las tareas son largas y antes era el ayudante el que revisaba un cerro de tareas y estaba ahí siempre sobrecargado, pero ahora con esta modalidad es muy difícil, me tienen que mandar correo, o sea, las fotos y revisar eso, muy complicado. Así que nos quedamos con las guías de trabajo. Ahí se van a hacer ejercicios donde se va a poder evaluar las competencias asociadas a cierto tipo de problemas, con ciertos enfoques. Normalmente los conceptos se evalúan mucho, hacemos hincapié, como dice acá, en el desarrollo constante.
apóyense mucho en estas guías, porque son el ejercicio típico de certámenes o de controles. Deben visitar aula, porque ese es nuestro medio de comunicación oficial. A pesar de que yo les envié por esta vía de correo el link y todo, el resto de las cosas va a estar siempre en aula publicado, ¿ya? Así que después, laboratorios y ayudantías también serán virtuales, como ha sido todo hasta ahora. Los ayudantes van a resolver ejercicios, van a tener sesiones donde ustedes van a poder revisar con ellos los ejercicios, así que aprovechen la oportunidad. Tenemos ya 2 ayudantes, no anoté los nombres acá, en la próxima clase se los doy, pero todavía no empiezan las ayudantías, así que ya vamos a ver cómo se coordina eso. Lo mismo con los laboratorios. El laboratorio tiene un factor multiplicativo, un ETA, probablemente ustedes ya lo conocen. El ETA pondera la nota final del curso, la nota de los certámenes y la nota de los controles. Ya vamos a ver cómo, de qué manera. El contenido que aprenda uno en el laboratorio podría ser evaluado en el certamen también, de esta clase de cátedra, digamos, de 120. Me estaban escribiendo por chat. Dice, lleva un correo acerca del laboratorio. Ya, bueno, después mándame el correo, Pablo, para ver qué pasa con eso. Porque sí, puede que no sea muy claro, pero ellos tienen un canal de comunicación distinto. La verdad que nosotros no sabemos lo que ellos envían. Yo no tengo idea qué dice ese correo, por ejemplo. Así que mándamelo para mirar bien qué fue lo que les dijeron. Ahí, como dice el último punto, los horarios de ayudantías y laboratorios se les va a enviar posteriormente, cuando comience. ¿Ya? Controles tendremos 6. 6 controles en el semestre. Se van a tomar los viernes a las 5:10. Miren este listado, por favor, de controles. Esto es importante que sí, tal vez lo anoten o le saquen una captura de pantalla, como quieran, que vean si efectivamente tienen algún tope de evaluación. Si algún curso, después de este, por ejemplo, una clase que tengan después de esta, les aparece un certamen, o sea, un control o una evaluación en estas fechas, fíjense la hora, es 5:10, entonces ustedes tienen que tratar de decirle al otro profesor que, bueno, que ya les pusieron una prueba de 120, así que no pueden, que hay un tope, ¿ya? Nos reportan también a nosotros. Nosotros digo, bueno, tenemos 2 paralelos, somos los que estamos tratando de ver todos los temas, el paralelo, el otro se llama 15, creo, el paralelo 15, con Rodolfo Gallardo. Así que anoten estas fechas, viernes a las 5:10, 6 controles, ¿ya? Se realizarán, ¿sí? Una pregunta con los controles es que en el del 25 de julio que aparece ahí, creo que debería ser junio, porque no cae viernes ese día. Ah, ¿no? A ver, déjame mirar. No, por si acaso. Eso, Ah, claro, es junio, sí. el 5. Sí, 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 exactamente, 25 de junio. Sí, perfecto. 9 de julio es el último. Claro, no, viernes. Y los certámenes también son viernes, a misma hora, 5:10. ¿Ya? Así que los viernes están bien reservados para que los guarden todo esto. Mayo, junio y julio. Tenemos 3 certámenes. El global es el certamen por si uno no... Uy, ahí está mal escrito quién es. Por si uno no pudo dar un certamen, por si uno no está aprobando el curso. ¿Ya? Esa es la idea del certamen global. Los requisitos de aprobación, para saber cómo se ponderan estas notas de certámenes y controles. Por ejemplo, ustedes para aprobar el curso tienen que tener sobre 55 en los controles y sobre 55, esto es, aquí faltó, bueno, 55 en los certámenes también. Claro, en los certámenes y controles. Ahí pasó algo raro con eso. El ETA tiene que ser mayor que 1, mayor o igual que 1. Si tienen 0,8 en realidad es reprobado el curso. O sea, tienen que tener 1 y a veces es 1 y un poquito más. Eso les ayuda bastante a subir la nota. Y el promedio de controles y promedio semestral, recuerden que va ponderado con el ETA, ¿sí? Así que en realidad es un poquito menos que 55. Y el promedio del semestre es el 85% es el peso de los certámenes y el 15% es el peso de los controles, como dice ahí esa fórmula de cálculo de promedio, ¿ya? La nota final es la que tiene ponderado el ETA.
me corrijo con que estas reglas son distintas que los otros 120. La nota final, entonces ustedes igual tienen que aprobar, o sea, el promedio final es donde dice aquí NF, nota final. Y ese es el promedio, este 85% certámenes y 15% controles, y ese se multiplica por el ETA. Les puede subir bastante si tienen 1.1 o 1.08 en el ETA. Hay gente que termina con sobre 100 el curso, por ejemplo, por los ETA. Esto es Profe, aprobación sin global. Sí, dime Luis. em, en otros años estaba la condición de que en cada certamen había que sacar sobre 55 para no irse al recuperativo. Aquí Sí, no aplica eso, ¿o sí? en este caso no está escrito como una regla, así que si ya no está escrito, yo esto no le cambié absolutamente nada, así que si no está aquí, no está. Yo lo doy como que no está. No está. Normal, yo sé que eso existe, o sea, sobre 50, creo que era la nota, ¿no? Sí, sobre 50 era la nota de aprobación. Pero estos son los Sí, que era sobre quedaron, 50. claro, sobre 50. Sí, sí, sí. Claro, yo me acuerdo que antes existía eso, pero estas son las reglas que se van a manejar ahora. Las tratamos de unificar con el campus San Joaquín, que ellos también tienen un curso para astrofísicos en Santiago. Pues son en realidad 3 paralelos los que están dando para astrofísicos. Son 2 en Casa Central, 2 para Valparaíso, digamos, para ustedes, y uno para San Joaquín. Entonces, quedó de esta manera. ¿Ya? Si no está aquí, no está nomás. Ya no podemos venir a cambiar esto. O sea, no se dieron cuenta. A lo mejor, yo diría que sí es sobre 50, pero me parece, o sea, si no está aquí es porque ya no se pasó nomás. No, nada que hacer. Eh, ya, veamos. Si va, ¿qué pasa si uno, porque está en la aprobación sin global, pero qué pasa si uno tiene que dar un global? ¿Cuándo eso sucede? Cuando el ETA es menor que 1, cuando el promedio semestral es menor que 50. El promedio semestral, ¿sí? Recuerden, el promedio semestral era toda esta cosa, el 85% de certámenes y el 15% de controles. Ese sí no puede ser menor que 50. Y ahí uno tiene que dar, si es menor, entonces reprueba el ramo. Eso es como que ya no hay cero opción. Pero si está uno entre 50 y 55, tiene que dar el global. O sea, sí que uno quiere aprobarlo, entonces tiene que dar el global. Todas estas reglas vayan y mírenlas bien después con cuidado en aula, ¿sí? No hay, no hay, claro, si uno, por ejemplo, da un certamen, tiene que dar el global, no hay un certamen recuperativo. Aquí dice certamen recuperativo. Ah, qué raro, esto está extraño. Ya, bueno, eso es nuevo. Va a dar un certamen recuperativo. Ok, ya, yo lo había entendido de otra forma esto. Eso es bueno, porque significa que no van a dar un global de toda la materia. Normalmente uno, si uno se pierde un certamen, tiene que dar un global de reemplazo. O sea, tiene que dar un examen, o sea, un certamen con toda la materia. Pero en este caso no. Si ustedes lo pierden, pero tiene que ser justificado, muy bien justificado, certificado médico, ustedes ya saben cómo hacerlo. Deberá entonces rendir el certamen recuperativo. Súper bueno. Y sí, pues, bueno, los alumnos ahí tienen que ustedes ver el tema de si la nota no les da 55, está reprobado el curso, lamentablemente. Si da 54, no está aprobado. 55 es la nota de aprobación del curso, ¿ya? Entonces, esas son las reglas del juego. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esta primera parte, que es lo que vimos de las evaluaciones y la forma de trabajo. ¿No hay preguntas? Bueno, en ese caso, Tengo una pregunta. sí, dime. Los certámenes son sin cámara, ¿cierto? Qué buena pregunta. Ya, los certámenes son con cámara. Eso es algo que nos enteramos la semana pasada. La verdad que no es algo que está en el diseño así como pensamos el curso. Desde eso es polémico, no estamos todos de acuerdo. Es una medida que busca evitar copias y que se han visto en algunos casos masivas. Entonces están tratando de
de controlar eso, el hecho de que algunas personas no tienen acceso a cámara porque, por ejemplo, depende cómo estén, qué dispositivo estén usando para poder conectarse a las clases y todo. Hay muchas razones por las que uno no podría prender la cámara, o sea, montones. Pero lamentablemente, claro, como les decía, es una regla nueva que se está instaurando en la universidad y vamos a ver si persiste, pero por ahora lo oficial es eso, que los certámenes van a ser con cámara encendida. No los controles, pero sí los certámenes. Entonces, si algo cambia en el camino, les vamos a ir diciendo. Hay otras universidades que hace rato están trabajando de esa manera. O sea, no es algo que se vaya a probar en la Santa María, a ver cómo. No, hay otras universidades donde también es obligatorio hacerlo así. La Católica hay varias carreras que lo están hace rato ya usando. Pero, y de ahí sacaron un poco la idea. Y también es por la mala experiencia, como les digo, de copias que se ha visto el semestre pasado, se vieron copias así muy descaradas. Así que eso busca, yo sé que igual se puede copiar, o sea, al final si tú estás conectado y estás con una cámara, no sé, pues tenéis otra forma, o sea, ya el mismo celular podría ser un camino. Pero bueno, es lo que van a probar ahora con el tema de lo más parecido que se sienta una clase presencial, a una evaluación presencial. Ya, así que eso es con respecto a cámara encendida. Cualquier cambio les avisaremos. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces vamos a comenzar ya lo que es el curso, ¿sí? Ustedes son futuros astrofísicos, son astrofísicos de información, así que si yo les pregunto a ustedes cuáles son las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿cuál sería su respuesta? Les di una pista, son 4. Yo sé que aprendieron una el semestre pasado, una de las 4, en 110. ¿Cuál es esa que aprendieron? ¿Qué fuerzas vieron en 110? Joaquín dice, la fuerza gravitatoria, Tomás también, la nuclear débil y fuerte, ahí están otras 2, y la electromagnética, ¿sí? Esas son las 4 fuerzas que existen en la naturaleza. La fuerza de gravedad, es algo que ustedes aprendieron algo del formalismo en 110, tienen que haberlo visto, ¿no? Vieron, no sé, un montón de ejercicios donde vieron diagramas de cuerpo libre y tenían estos objetos veían cinemática, veían cómo evolucionaba un cuerpo que era lanzado, o bien un plano inclinado donde hacían los diagramas de cuerpo libre y veían que siempre estaba esta fuerza que era el peso del objeto, que de dónde venía del concepto de la fuerza gravitatoria. Probablemente ustedes vieron la expresión de la fuerza, ¿no? De qué dependía, de la constante gravitatoria, de las masas del objeto y la distancia. ¿Sí? Esta fuerza siempre era atractiva, ¿sí? Teníamos constante, masas y distancia, y las masas siempre son positivas, ¿no? Entonces, 2 objetos que tienen masa comienzan a verse desde el punto de vista gravitatorio, a partir de esa característica que tienen, que es su masa. Se ven, sin masa no se ven desde el punto de vista gravitatorio, son invisibles para el efecto de la fuerza G. Esa es una de las fuerzas fundamentales. Las otras 2 son la fuerza nuclear débil y nuclear fuerte, que ya tienen que ver con partículas subatómicas y están en una escala tal vez distinta a en la que nos movemos cotidianamente, ¿sí? Y escapa un poco al alcance de este curso. Y la 4ª fuerza, bueno, depende del orden en que ustedes le quieran dar de importancia, pero en este listado sería la 4ª, es la fuerza electromagnética. ¿Sí? El concepto de fuerza electromagnética, bueno, es electricidad y magnetismo. De hecho, el curso a veces en algunas universidades así lo llaman, no es electromagnetismo, sino que electricidad y magnetismo. El concepto de electromagnetismo justamente es parte de la idea de que cuando 2 objetos tienen una característica especial, que ya no es la masa, como en el caso gravitatorio, sino que es la carga
comienzan a verse, a interactuar de una manera distinta, ¿sí? Con otro formalismo. Lo que vamos a aprender en este curso es, primero, como punto de partida para ir construyendo, digamos, el conocimiento, es que vamos a aprender cómo los objetos se cargan, cómo logramos que un objeto adquiera esta característica que es que esté cargado. En el caso de la masa, bueno, los objetos son o no masivos, ¿sí? Tienen más o menos masa. Comemos más o menos y ganamos más o menos masa. Algo así, ¿no? Pero en el caso de la carga, ¿cómo logramos que un objeto adquiera carga? ¿Cómo logramos eso? Nos va a permitir después entender cómo encontrar el formalismo para cuantificar la interacción que puedan tener dos objetos cargados. Así como en el curso de 110 ustedes vieron la fuerza gravitatoria entre dos objetos con masa. En este caso, cuando ya entendemos cómo se cargan los objetos, vamos a ver cómo se cuantifica esa fuerza de interacción, la fuerza eléctrica entre dos cuerpos cargados. Vamos a entender después cómo un objeto cargado, uno solo, ya no hablamos de interacción, sino que un solo objeto, por el hecho de cargarse, a su alrededor aparece una especie se llena el espacio de vectores solo por el hecho de que ese objeto está cargado. Y aparece lo que se llama el campo eléctrico. Es un campo personal, asociado a ese objeto. Puede que por allá lejos haya otro objeto que se cargue. Y también ese genere su propio campo asociado a esa carga que posee. Pero es propia. Y ahora, ¿cómo se ven esos? Se ven, bueno, en realidad se ven a través del campo, pero para efectos de este curso, ya lo van a ver ustedes cuando vayan en cursos más avanzados, se visualizan, interactúan a través de la fuerza eléctrica. Entonces, cuando partimos el curso, vemos el caso más simple de que estas cargas están detenidas, no se están moviendo, ¿sí? Tenemos el caso estático. Cuando tenemos entonces el campo, nos movemos en el mundo, digamos, de la electrostática. En este caso son cargas que interactúan, hay fuerzas, pueden haber campos, pero están detenidas. Si las cargas después, avanzando en el nivel de complejidad, se están moviendo, comienza a aparecer lo que llamamos la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica determina que aparezca ese movimiento de las cargas, aparece entonces el concepto de magnetismo. Va de la mano del concepto de corriente. Las corrientes también interactúan, no solo las cargas interactúan, sino que también las corrientes. Pero una vez que las cargas se están moviendo, aparece entonces el concepto de magnetismo. Y cuando lleguemos hacia el final del curso, porque vamos a hacer algunos ejemplos prácticos, y por ejemplo cuando veamos corriente vamos a ver circuitos y vamos a entender distintos tipos de circuitos donde en realidad lo que sabemos de magnetismo y lo que sabemos de electrostática nos van a servir para resolver esos circuitos que van a tener elementos como condensadores o inductancias, va a ser más complejo, pero siempre basado en lo que aprendamos inicialmente. Siempre el ejemplo es desde lo básico a lo complejo. Así estamos construyendo el curso. Y al final cuando lleguemos hacia el fin del semestre, vamos a entender de que en realidad están estrechamente conectados los fenómenos eléctricos y magnéticos. De hecho, por eso es que el curso se llama electromagnetismo. Vamos a ver que en realidad siempre está lo uno junto con lo otro. Por eso están conectados. Por eso es más bonito hablar de electromagnetismo que de electricidad y magnetismo. Al menos en este curso que es para físicos. Y vamos a cerrar deberíamos cerrar. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo con las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son para muchos las leyes de casi como cuando ya se empiezan a poner medios presuntuosos los físicos, son como las leyes de Dios sobre cómo se formó el universo. En realidad son como leyes básicas, son complejas desde el punto de vista, puede ser en algunos casos matemáticos o conceptuales incluso, pero son las reglas básicas sobre las que se construye todo el electromagnetismo. Entonces, con esas 4 leyes de Maxwell podemos englobar todo lo que se ve en este curso, ¿sí? Así que el curso parte de lo básico, desde lo estático, con ejemplos simples que son cargas puntuales, porque en física eso es lo que hacemos. Los físicos somos expertos en modelar, y modelar en este caso significa partir de lo más sencillo, que es un punto cargado,
Y después nos vamos extendiendo hacia objetos que tengan superficies, que tengan volúmenes, para ser lo más cercano a la realidad. Siempre el físico modela, pero al final tratemos de acercarnos lo más posible a lo que es real, a lo que es un alambre, a lo que es una esfera, distintas figuras dentro de lo posible que nos permitan entender cómo los objetos interactúan cuando existen cargas que están estáticas o cuando son cargas que se están moviendo. Así que el curso parte de esa manera, partimos de lo sencillo, para entender, introducir el concepto de cómo los objetos se cargan. Vamos a ver un experimento que tal vez estos son videos, así que ustedes me van a tener que contar qué es lo que entienden de estos videos, ¿sí? Este es un video que está narrado, ¿sí? Pero hay una interpretación del video, así que ustedes me dicen si escuchan el audio a propósito. Se frota una barra de acrílico con una tela de poliéster. Sí se escucha. ¿Escucharon eso? Ya, perfecto. Entonces escucharon que la barra acrílico con la tela de poliéster. Sigamos a ver, play. Eso sí, no sé si le puedes subir un poquito el volumen. Un soporte O sea, se escucha obviamente, pero es como bajito. ¿Sí? Además la configuración de audio, altavoz. ¿Será que...? A ver, voy a ver si ahí la mejora un poquito. y se procede a frotar una segunda barra de acrílico con la misma tela de poliéster. Al acercar las barras se observa que éstas se repelen. Se frota ahora una barra de goma con la tela de poliéster y se deposita sobre el soporte de rotación. Se frota una segunda barra de goma con la tela de poliéster. Al acercar las barras se observa que éstas se repelen. Finalmente se utiliza una barra de acrílico y una de goma y se observa que éstas se atraen. Súper, ya, qué bueno que lo escucharon. Entonces cuéntenme ustedes qué entendieron de esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué las barras se movieron? ¿Por las cargas o no? Claro, hay un objeto, claro, esto es un experimento que busca mostrar la interacción de objetos cargados. Pero, ¿cómo se cargaron los objetos? Es que básicamente con la tela, al frotarlo, estaba produciendo el movimiento de los electrones, una cosa así, si no mal recuerdo. Pero tiene que ver también con el tema ¿cómo se llama? Eh, de la capacidad del material para poder mantener estos electrones o no. Una cosa así. No recuerdo bien, pero básicamente que uno de los electrones está en movimiento y los otros están intentando irse de un lado a otro. Ya, tiene que ver, Julio, con lo que tú dices y con lo que dice Joaquín también, porque hay partes que ustedes están viendo. Julio habla sobre las caras que se están moviendo y Joaquín dice que cómo están interactuando, que es que las barras del mismo material obtienen cargas del mismo signo y por eso se repelen, y al revés, porque en el caso eran de distintos materiales y obtenían cargas de distintos signos. Pero de dónde sacaban las cargas era, y en este caso son materiales que son una barra de goma y una barra de acrílico. Si se fijan, no son metales, que es lo que entendemos, por ejemplo, por un buen conductor eléctrico. Entonces, veamos otro ejemplo. Aquí, espera, no quiero ver el mismo. Aquí hay otro ejemplo, también otro experimento. Este ya es con un profesor local. Entonces tenemos un globo. Aquí está marcado un lado del globo con una cruz. Y lo que hace el profesor es, fíjense, acercarlo a un papel picado y frota el globo. Como tenía cabellera frondosa, entonces ahí tenía harto pelo, donde y frotó por un buen rato y acercó ese lado a los papeles. Seguramente ustedes hicieron este experimento alguna vez cuando chicos, ¿no? Con peinetas, pero lo que después hace es acercar el globo por el otro lado, no el que frotó, y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen en común estos dos experimentos? ¿Cómo logramos que se cargaran los objetos
las barras, el globo, los papeles, todo lo que interactúa aquí en la respuesta. Veamos. Por inducción se polarizan, fricción. Bastián. Eso me gustó. Inducción es lo que está sucediendo. Sí, polarizar también, de hecho, está pasando. Pero la forma en que se cargan los objetos tiene que ver con la fricción. La fricción es la que determina, la fricción en este caso del globo con el pelo, o de la barra con la mantita que tenía el señor de... Sí, contacto y fricción. Son las dos cosas, de hecho es lo mismo. El contacto, o sea, cuando uno toca un objeto, uno debería tener... Hay unos libros re bonitos, que ojalá ustedes en algún minuto puedan... me olvidé el título, pero es de Francisco Claro. Él ponía unos ejemplos que decía cuando uno toca a una persona, cuando ustedes tocan un objeto, bueno, pero una persona lo colocaba para hacerlo más como cósmico, no sé. O sea, uno está intercambiando electrones al tocar objetos o personas o animales, no sé. En estas capas, últimas capas, digamos, de la piel, en todos los objetos, siempre están los materiales dependiendo más o menos que sean buenos para ceder o no electrones. Uno tiene electrones libres que pueden pasar de un lado hacia otro, de un objeto hacia otro, ¿sí? Es fácil cuando uno lo ve en el ejemplo de que si está sentado en el colectivo, no sé si alguna vez les pasó que a mí que tomaba el colectivo siempre en Valparaíso y me bajaba y uno tiene que moverse así como arrastrándose, entonces, y uno después toca algo y ¡chup! Le da la descarga. Y eso es porque uno se cargó, porque hay intercambio de electrones entre dos objetos que están en contacto. Y uno siempre está intercambiando electrones con las cosas alrededor. Lo que pasa es que en realidad no es tanto, porque tal vez el contacto que uno tiene es poco, es como puntual. Pero si uno maximiza el contacto, llega al extremo de la fricción. La fricción, eso es lo que busca, el frotar el globo con el pelo, es que mucho pelo tome en contacto con grandes áreas del globo. O en el caso del paño con las barras de goma o de cualquier material, es que aumenta el contacto, ¿sí? En el fondo es como el fenómeno muy similar, pero que permita maximizar el contacto para el intercambio de electrones, ¿sí? Ahora, ¿qué tan fácil es que se intercambien o no? Bueno, va a depender del material, ¿sí? Entonces, las formas de cargarse, y eso es lo que vamos a ver ahora, tienen que ver con estos mecanismos que ustedes mencionaron, con que existe un contacto, que es el último que aparece acá, que existe una transferencia entre la transferencia entre un objeto que tiene carga como el tubo de PVC y otro objeto que puede ser metálico, puede ser de cualquier tipo. Inducción, que es que yo no estoy tocando la superficie, sino que estoy acercándome. Pero al acercarme, yo logro que electrones en el material, si es que tiene la capacidad de hacerlo, se traten de acercar o de alejar, dependiendo la carga del tubo, ¿sí? Eso es inducción, yo no toco, a diferencia de lo que aparece acá a la izquierda, contacto. Y fricción es maximizar el contacto, ¿sí? Yo quiero maximizar la transferencia, entonces quiero que realmente se cargue el objeto. ¿Y cómo lo hago? Como dice acá, frotar, frotar, frotar el globo contra el pelo o el tubo contra el pelo. Puede ser un gato también. Entonces, ¿cómo yo termino sabiendo cómo se cargan los objetos? Tomás dice, ¿por qué el pelo es bueno? Bueno, tiene mucho que ver con esto que viene acá, que es esta tabla de materiales. Cuando uno pone en contacto dos materiales, esta es una tabla simplificada, por supuesto, porque uno puede poner aquí todos los materiales posibles, en este listado que se llama tabla triboeléctrica. Lo que uno considera, por ejemplo, si tienes pelo humano y globo de goma, cuando tú frotas estos dos objetos en esta tabla, están ordenados de tal manera que el que está más arriba, como el pelo humano, siempre va a quedar con carga positiva. O sea, este material, el pelo, siempre está dispuesto a entregar electrones para cualquier otro material que esté debajo. Sea nylon, lana, plomo, piel de gato, seda, todos los que están abajo recibirían los electrones del pelo humano, ¿sí? Entonces el globo de goma está por debajo. Y cuando se frotan estos dos, el globo de goma que acepta esos electrones del pelo y queda cargado negativo. Esta tabla triboeléctrica, entonces, está ordenando los materiales de esta manera. Aquí aparecen, no se confundan, aquí aparece el algodón y el acero, por ejemplo, que dice sin carga.
no significa que de arriba para arriba es positivo y para abajo negativo, sino simplemente que si yo froto el acero con el globo de goma, por ejemplo, el globo sí va a quedar negativo, pero el acero no va a tener mucha carga. A pesar de, va a entregar, va a entregar electrones, pero va a entregar poco electrón en realidad, va a quedar ahí como medio, va a ser como una pequeña cantidad, como la madera. Entonces, estos materiales de acá casi no interactúan, están como ahí en realidad metidos, podrían ni siquiera estar. Lo importante en este orden no es que estén más así como normalmente uno la suma en una tabla o en un eje, que está el 0 y está el positivo y el negativo, sino que cualquiera que esté por arriba va a quedar positivo, cualquiera que esté por abajo va a quedar negativo. Entonces, si es con pelo de gato, que está, bueno, un poco más abajo que el pelo humano, también entonces podríamos saber los signos del pelo, va a quedar, si es piel, va a quedar acá como positiva y las otras cosas van a quedar negativas, como el globo de goma, en este ejemplo que está ahí en esta foto. El aire se carga positivamente. Sí, bueno, es que el aire tiene muchas moléculas y las moléculas se polarizan. Esa es otra forma de cargar, que de hecho, no sé si la imagen que viene muestra un poco sobre ese tema, porque yo les hablé sobre un objeto se carga, ¿sí? Pero no todos los objetos se cargan de la misma manera, porque los conductores, por ejemplo, los metales, los electrones están, en los átomos de estos materiales, los electrones están libres casi, están muy, lo que se conoce como muy deslocalizados, no están pegados estrechamente, no necesitan mucha energía para despegarse de ese átomo. Entonces son libres de fluir en el material. Eso es lo que hace que sea un material conductor, ¿sí? Que permite que se muevan libremente los electrones. Se habla de electrones libres, de hecho, es como la disponibilidad de electrones libres. Y en el caso, eso es en el caso de los metales, pero en el caso de los materiales que no son buenos conductores, los electrones no están libres. Y ahí cuando eso sucede, como en algunas moléculas o en materiales como el globo de goma, por ejemplo, los electrones no es que se muevan en la superficie del globo, sino que en realidad lo que sucede es que los átomos les voy a hacer un ejemplo acá, que me parece que viene la figura, no estoy segura si viene en la figura, pero si no, lo hacemos de nuevo. Si ustedes tienen, por ejemplo, una superficie que no es buena conductora, que es un aislante, ¿sí? Si es un aislante, y yo acerco el tubo este que habíamos, y era positivo, entonces yo acá en la superficie, como los electrones no pueden moverse tan fácil como en el material conductor, lo que termina sucediendo es que los átomos, donde en vez de estar, por ejemplo, si estoy lejos, está el núcleo positivo, positivo, y están los electrones aquí dando vuelta en la nube, ¿no? No están así, pero bien pictóricamente hablando, y cuando estoy acá cerca y siento este objeto cargado, entonces lo que empieza a pasar es que está el núcleo positivo y los electrones se mantienen dentro del mismo átomo, pero se empiezan como a deformar, a tratar de acercarse a ese espacio de este objeto cargado que está acá. Entonces como que se genera un dipolo. Y cuando pasa esto, que se ordenan todas las cargas aquí, más, menos, tratando los electrones de acercarse, pero no pueden salir de los átomos porque están muy pegados, necesitan mucha energía para que pueda conducir el material, entonces se habla de polarización. ¿Sí? Ese es el efecto que se genera cuando el material no es un buen conductor. Pero obviamente si le pone uno mucha energía, estos electrones igual pueden salir. La madera es buena conductora si le cae un rayo. Y eso es porque la diferencia de potencial es tan grande que si cae el rayo, entonces atraviesa el árbol completo hacia abajo. Y eso es porque a pesar de que no es buen conductor, pero la energía es tan grande que es capaz de hacer que los electrones salgan de esos núcleos, ¿sí? En la madera. Entonces es como relativo el hecho de que un material sea aislante o conductor. Hay, bueno, algunos que después incluso uno empieza a hilar más fino y hablar de que son buenos conductores o malos conductores, o buenos aislantes y malos aislantes. Entonces es medio relativo, no son las cosas en realidad blanco o negras. Entonces esto de acá es la tabla trigoeléctrica, para que la tengan presente de cómo se cargan los objetos. Ah, sí, estaba acá. Entonces cuando el objeto está cargado, se acerca, como el tubo PVC, y si es un conductor, los electrones se mueven libremente, en este caso alejándose, y se mueven por toda la superficie del material conductor.
Eso es porque son conductores. Y ahí se genera el fenómeno de inducción. No estoy tocando, ojo con eso, no estoy tocando, estoy acercándome solamente. Me pregunta Sofía dónde está esta PPT y es la que vamos a subir cuando termine la clase. ¿Sí? Inducción, conductores. Si el material no es conductor, o sea, si no permite que los electrones salgan, como en este caso, se genera esta redistribución de la carga al interior del átomo, donde los electrones en este caso tratan de alejarse del objeto que está cargado, pero de alguna manera igual se produce una especie de distribución de carga local. Entonces, si uno quiere, al final igual tiene como una carga en la superficie, ¿sí? Al final igual uno tiene una superficie cargada, pero lo que sucede a diferencia de un conductor es que no se redistribuye la carga en toda la superficie, como habría pasado, por ejemplo, si fuese una lata de aluminio o cualquier otro material, como en el globo. Cuando vimos el ejemplo que el profesor se frotaba, el otro lado, la otra cara, la que no frotó, no tenía carga, no hizo nada sobre los papelitos. Y eso es justamente porque es un efecto local, ¿sí? Así que eso es cuando tenemos dieléctricos y hablamos de polarización. Inducción, conductores, polarización, dieléctricos. Dieléctricos es una, bueno, ya vamos a aprender lo que es un dieléctrico, pero es lo mismo que para estos efectos es como hablar de aislante. No es buen conductor. Y finalmente, transferencia es el efecto cuando uno toca. Entonces se acerca la barra que está cargada, por ejemplo, y entonces el objeto queda cargado con la misma carga. Acá se distribuye en toda la superficie, así que asumamos que es un metal, ¿cierto? Quedó la superficie completa del material con el signo negativo, el mismo signo. Así que de esta manera nosotros cargamos los objetos. La carga ahora, esto a lo mejor ustedes ya lo han visto, claro, la carga puede ser, estos son nombres, ¿ah? Ojo con eso, así como ustedes que son astrofísicos van a ver después partículas y van a aprender un montón de nombres muy entretenidos, algunos muy chistosos de las partículas que se están descubriendo. El nombre protón y electrón positivo, negativo, es la misma idea. La idea de que sea positivo o negativo es que sean opuestos, o sea, que se entienda que se producen efectos opuestos, que dos cargas del mismo signo, pero se podían haber llamado alto y bajo, podían haber tenido otros nombres, para que entiendan que es solo una denominación para diferenciarlo. Ahora, la unidad a la que se mide, que sería el electrón, acá está, digamos, el número, son 10 a la menos 19 coulomb, que es la unidad en la que se mide la carga eléctrica. 10 a la menos 19 es un número pequeñito, muy pequeñito, pero aún así, siendo tan pequeñito, porque cuando hablamos de masa, piensen ustedes, cuando hablamos de fuerza gravitatoria, las masas, no sé, 50 kilos, 60 kilos, ustedes en su familia cuando se sientan a comer, piensen las masas de las personas que están sentadas a la mesa y piensen si están o no interactuando desde el punto de vista gravitacional, a pesar de que tienen masas de kilogramos. No lo están haciendo, ¿no? No vemos que hay ahí un efecto de que hay atracción gravitatoria en la mesa. Pero en el caso eléctrico sucede que estamos hablando de cantidades que son pequeñitas, generalmente hablamos de cargas que son 10 a la menos algo, son fracciones de Coulomb, y aún así las interacciones son muy fuertes. Eso tiene que ver con la naturaleza de esta interacción. Los objetos estelares normalmente están neutros, o sea, no hay interacción eléctrica entre la Luna y la Tierra, por ejemplo. Pues si estuvieran cargados, si realmente tuviesen carga, como las cargas que nosotros manejamos acá, de repente cuando uno tiene esto de que se roza con el sillón o con la alfombra, sería muy fuerte la interacción, sobrepasaría por lejos las interacciones gravitatorias, la interacción eléctrica. Las constantes en la expresión de las fuerzas son mucho mayores en el caso eléctrico que en el caso gravitatorio. Preguntan acá, ¿cómo se sabe que se distribuyen las cargas en la superficie? Eso es una pregunta muy buena que vamos a ver más adelante. Pero está asociado a que es un conductor. Y lo que buscan las cargas, a ver, en un conductor suceden varias cosas, no me quiero adelantar demasiado en el contenido del curso, pero una de las cosas interesantes es que al interior del conductor no hay carga. Por mucho que uno cargue el material, toda la carga siempre se va a alojar en la superficie. Eso, bueno, ¿cómo se explica? Lo vamos a ver más adelante.
Pero por ahora recuerden esa idea. Dentro del conductor no hay carga y siempre se queda en la superficie. La polarización, ahora el dieléctrico con las cosas son distintas. El dieléctrico sí puede tener carga al interior, por si acaso. Obviamente si es un globo no, porque adentro hay aire, pero imaginemos que es un bloque de goma. Sí, podría estar polarizado al interior. La polarización, dice, en un dieléctrico ocurre siempre y cuando el cuerpo cargado esté cerca. Es que cerca es relativo. O sea, tiene que ser suficiente, la distancia tiene que ser lo necesaria para que atraer o repeler los electrones en los átomos de la superficie del material. Si, como ya les dije, hay distintas escalas de aislantes. Hay malos aislantes que pasan a ser como malos conductores, o buenos aislantes que son muy, muy, muy malos para conducir así. Y cuando, dependiendo en qué lugar estén ahí, van a ser más fácil o menos fácil polarizar el material. Entonces, tal vez en algunos casos tengas que mantener la distancia o alejar el objeto. Sí, cuando vea más adelante mecánica cuántica, incluso hay transferencia de carga sin tocar el material. Hay corriente incluso antes de tocar el material, antes de que tú tengas un contacto, en realidad hay transferencia de carga. Eso es el fenómeno de tunelamiento, corriente túnel. Claro, el fenómeno túnel es cuando los electrones son capaces de atravesar. Ahí estamos nada que ver con el curso, o sea, eso es otra materia, es mecánica cuántica. Pero aún así, los electrones son capaces de atravesar un espacio vacío, donde no hay nada que le permita conducir, y eso sí que son en distancias que son del orden de distancias atómicas, algunos Armstrong. 5 Armstrong, 10 Armstrong, ya por sobre 10 Armstrong casi no hay conducción túnel. Entonces, la distancia es relativa, va a depender un poco de qué tan bueno o malo conductor o dieléctrico sea el material. El dieléctrico dice si estoy lejos, claro, el dieléctrico, lo que pasa es que tú puedes, la inducción es como reversible. O sea, tú acercas el material, si no hay contacto, no vas a tener transferencia de carga, no vas a cargar el objeto. El que es frotar es maximizar el contacto y así logras cargar el objeto. El tocar incluso un poquito puede producir la descarga y transferencia de carga, que el objeto quede cargado, o bien que se descargue. Bueno, cualquiera de las dos opciones, pero que haya transferencia de carga. Si es inducción, tú estás acercando, pero no está, el cuerpo sigue neutro, ¿sí? Porque no hay una transferencia de carga hacia el objeto. Está solo como redistribuyendo la carga dentro del material. Eso es la pregunta de Yerko. Entonces, la carga eléctrica está cuantizada. Hay muchas cosas que están cuantizadas, ustedes ya lo saben, en física, pero la carga eléctrica sí. Una de las importantes, nunca van a encontrar fracciones de electrones. La carga es un número entero siempre. Siempre hay un electrón, dos electrones. Y además la carga eléctrica se conserva. No se crea ni se destruye, siempre se conserva en un sistema. O sea, lo que puede pasar es que se transfiera de un cuerpo a otro cuerpo, pero la carga eléctrica siempre se conserva. Así que si un sistema está neutro, puede que dentro haya muchos cuerpos y hayan intercambios y algunos queden cargados, pero el sistema en total está neutro. O bien el sistema total tiene una carga y como se distribuyen dentro de todos los cuerpos, pero al final el resultado es el mismo. Siempre se conserva la carga. ¿Sí? Esta es una ley fundamental y lo mismo con la conservación. Hay muchas conservaciones, ¿no? La de la energía, que ustedes ya probablemente vieron en 110. Esta es otra más que tenéis que agregar a la lista. La carga eléctrica se conserva. Y entonces, cuando ya tenemos los objetos cargados, recuerden, se cargan a través de contacto, fricción. Se redistribuyen por inducción o polarización, dependiendo si es conductor o dieléctrico. Pero si ya se cargaron los objetos, entonces cuando los objetos están cargados comienzan a verse desde el punto de vista eléctrico. Comienzan a interactuar desde el punto de vista eléctrico. Y esa interacción es la fuerza eléctrica, que puede ser cuantificada, por supuesto, y que en términos muy conceptuales, muy cualitativos, si se encuentran dos objetos con la misma carga, la fuerza va a ser repulsiva
y si son de signos distintos, o sea, uno es positivo o negativo, se van a atraer. Esto es distinto a la fuerza gravitatoria, ¿lo ven? Porque la fuerza gravitatoria siempre es atracción. Aquí en la fuerza eléctrica tenemos las dos opciones, repulsión y atracción. Complejiza eso un poco más los cálculos y las cosas, porque significa que digamos, la parte vectorial es más importante, porque les puede dar bien la magnitud, pero la dirección puede ser completamente opuesta si se equivocaron en la parte vectorial, en los vectores unitarios, por ejemplo. No, es que, a ver, no confundamos masa, sí, son cosas distintas ahí cuando se habla de masa y se habla de... Claro, son muy distintas las masas. Estamos solamente acá hablando de cargas, ¿sí? Para efectos de estos diagramas que hemos hecho, es la carga positiva y carga negativa. No asocien esto a masa, porque son fenómenos completamente distintos, distinta naturaleza. La masa aquí no tiene nada que ver. Esto es una fuerza que tiene su origen en la cantidad de carga. Puede que los objetos tengan las mismas masas, objetos, no hablando aquí de electrón y protones, sino que objetos. Puede que tengan las mismas masas, pero las cargas sean muy distintas. Entonces, lo que importa acá cuando hablamos de esto es que consideremos cargas, nada más que eso. Podrían haber interacciones gravitatorias también en el sistema, pero estamos hablando solo de carga, ¿ya? Entonces, tenemos esto es lo básico. Aquí hay un diagrama con las fuerzas, si se atraen. Ojo, miren aquí, esto 1, 2, 2, 1, eso es algo que ustedes aprendieron de quién sobre quién, esa notación de la fuerza. Por ejemplo, fuerza 1, 2 es la fuerza de la carga 1 sobre la carga 2, ¿sí? En este caso es repulsiva, así que la fuerza apunta en la carga 2, de ahí sale la flecha de ese vector fuerza, alejándose de la carga 1, ¿sí? Y lo mismo acá la fuerza 2, 1, de 2 sobre 1, ¿ya? La notación es muy importante, porque si queremos calcular, queremos cuantificar la fuerza, tenemos, por ejemplo, dos opciones, en este caso que se repelen. Tenemos la fuerza 1, 2, o la 2, 1. Bueno, la expresión de la fuerza, vamos a tomar aquí la 1, 2. La expresión de la fuerza que ejerce en este caso 1 sobre 2, ahí están los índices, 1 sobre 2, es una constante, K, la carga, 1, la carga 2, la distancia, esto dividido por la distancia al cuadrado, la que separa las cargas, y la dirección está por este vector unitario. Fíjense bien que, a ver, déjenme llegar acá arriba a anotar. Entonces, esto se parece un poco a la expresión de la fuerza de gravedad, porque aquí había una constante gravitatoria, teníamos el M1, M2, teníamos también la distancia, y bueno, también podría haber aquí un vector unitario, si queremos ponernos. Tenemos las masas, las cargas, las cargas. Las constantes aquí, ya les dije, les adelanté, estas son muy distintas en tamaño, ¿sí? La constante K es gigante versus la constante G, es inmensa en comparación a G. Las masas aquí son siempre positivas en la fuerza gravitatoria. En la fuerza eléctrica, estas caras pueden ser positivas, negativas, no sé. Vamos a tener ahí multiplicándose dos signos iguales o dos signos distintos. Así que puede salir un signo de aquí arriba. Eso es importante que lo recuerden. Siempre puede haber un signo allá. La dependencia del espacio, esto es bonito porque tiene que ver con el espacio, con la forma del espacio, el R cuadrado. Esa dependencia se mantiene. Sigue siendo una constante, no en el sentido de una constante como, sino un factor, algo común entre las dos expresiones, el que sea R cuadrado. Y claro, y eso hace una gran diferencia, que esto puede hacer más o menos esta multiplicación, además de que hay una parte vectorial acá, pero que sea esto más o menos implica lo que vimos antes, que puede ser atractiva o repulsiva. Acá siempre es atractiva la fuerza, ¿sí? Entonces, esta es la expresión para cuantificar la fuerza. Aquí aparece un vector, fíjense, un vector R1, 2. Este vector, o sea, esta magnitud del vector, porque en realidad es una magnitud de un vector, es desde 1 sobre 2, de quien produce sobre quien siente. Los vectores en general, cuando ustedes escriben 1 sobre 2, entonces tenemos el R1, 2 y su dirección, 1, 2, ¿sí? Esa es como la forma de escribir un vector cualquiera, su módulo y su dirección en términos
de una dirección unitaria, independiente de la coordenada que yo escoja, puede ser cartesiana, esférica, la que sea. Pero tengo un tamaño y una dirección. Y el tamaño, bueno, el tamaño es tal vez como dentro de las cosas sencillas porque no hay parte vectorial. Pero cómo yo encuentro este vector, ¿dónde está aquí representado? Aquí en el dibujo se ve, pero cómo lo dibujo es 1 sobre 2. Siempre ustedes dibujen el vector posición del que produce sobre el que siente. Aquí está puesto a un lado para que se note bien, ¿eh? Pero en realidad el vector tenía que haber estado por aquí, del que produce, perdonen, yo sé que hay una función para hacer líneas continuas, pero no me gusta, ahí, prefiero hacerlo a mano, ahí. Entonces, el que produce, que es Q1, sobre el que siente, que es Q2, ¿sí? Ese es el vector posición 1, 2, quien produce sobre quien siente, ¿ya? Y en esta expresión fíjense que no está el vector posición, sino que está el vector unitario. Entonces, ¿cómo llegó el vector unitario? Dividiendo el vector posición, este que dibujé acá, por su magnitud. Y ahí encuentro cuánto vale este. Pero es siempre importante, y se los digo como consejo personal para cuando les toque resolver ejercicios, que ustedes dibujen. Es muy importante hacer un buen dibujo. No a nivel de arquitectónico, pero un buen dibujo donde puedan al menos identificar dónde está el vector posición. Ahora, si se fijan, este es el caso simplificado. Yo les dije que el curso está construido siempre de lo básico a lo complejo. De lo básico, general a lo específico, no, porque en realidad partimos de lo más sencillo a lo más complejo. Y la idea acá es partir desde el caso más sencillo, que son cargas puntuales. En el caso de cargas puntuales, colocar la cola del vector es fácil. Y la cabeza del vector es fácil, porque son puntos. Yo coloco del quien produce, podría ser una carga acá y una carga por acá, y yo digo, quiero la fuerza que este siente, este de abajo, este B, por ejemplo, que siente debido a la carga A. Entonces, es el que produce al que siente. Y no tuve ningún problema en ubicar la cola del vector porque es un punto. Y el que siente acá la cabeza tampoco porque era un punto. Pero después las cosas se van a complicar, porque ya no va a ser un punto. Esto va a ser una superficie, esto puede ser un volumen. Entonces, ¿a dónde va la cola y a dónde parte la cola y a dónde llega la cabeza del vector posición? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero se los dejo como una idea, para que recuerden que en realidad es desde quien produce a quien siente, y si son cosas más grandes, bueno, hay que partir definiendo quién es el que produce y quién es el que siente en un sistema que es mucho más grande. Caso puntual, simple. Y vamos a borrar muchas rayas. Entonces, la constante K, les dije, era un número grande. Fíjense los órdenes de magnitud, 10 a la 9. Newton, metros cuadrados, Coulomb. Todo esto es grande. Coulomb son cantidades grandes, pero ya que sea 10 a la 9 es un número muy grande. Y esto es la permitividad eléctrica, el epsilon sub 0, la permitividad eléctrica del vacío. ¿Sí? Es como responde el medio, que en este caso es el vacío, cómo responde al campo eléctrico. ¿Sí? Vamos a ver que esta permitividad también puede ser del medio, pueden ser medios dieléctricos, en este caso es la del vacío. Tiene que ver con la velocidad de la luz, de hecho. Bueno, está estrechamente conectado a la velocidad de la luz en el vacío. Y esta constante entonces es un número gigante. Ya les dije, por eso es que sobrepasa la fuerza eléctrica a la gravitatoria. Y la forma de encontrar el vector retongo es la que ya les dije yo, dividir el vector posición por su magnitud. ¿Ya? Entonces, bueno, ya les dije sobre el vector posición. Y ahora viene un par de ejercicios. Déjenme ver cómo estamos en el tiempo. Estamos medio cortos, pero no importa. Vamos a hacer un par de ejercicios encuesta. ¿Sí? Entonces, pregunta conceptual. Mire la pregunta conceptual. Tengo estos objetos cargados. En la derecha, en la izquierda, estos con cargas positivas, pero menos carga que el objeto de la derecha. Y estas flechas lo que me muestran son una representación de las fuerzas de interacción. ¿Sí? Entonces la pregunta, considerando que esas son las distribuciones de carga de estos dos objetos, ¿cuál de estos diagramas representa correctamente la fuerza? Así que voy a abrir la votación
para que ustedes voten. Vamos a ver cómo están estos conceptos después de lo que hemos conversado. Entonces, ¿cuál de las alternativas es la correcta? Piensen que son dos objetos cargados positivamente, así que más o menos ya tenemos idea, podríamos descartar algunas por el hecho de que son dos objetos cargados positivos, ¿no? Hay alguno que siente más fuerza y otro que siente menos fuerza. Vamos en 10. Ajá. Uno más que vote y finalizamos. Ya, perfecto. Vamos a finalizar entonces. Ah, votaron todos. Muy bien. Comparto los resultados. La mayoría de ustedes dice esto, que es la D. Entonces el objeto de acá de la izquierda recibe una fuerza mayor que, claro, siente una fuerza mayor que el objeto cargado positivo de la derecha. La mayoría votó eso. Bueno, hay varios que votaron, después de eso venía la respuesta C, que muestra que las flechas son iguales, ¿sí? Esto, a ver, si lo pensamos, estoy tratando de hacer una analogía, pero si ustedes, esto es como que estuviera ustedes empujando la muralla, algo así, o que es como la interacción entre la Tierra y ustedes desde el punto de vista gravitatorio. ¿Cómo son esas fuerzas? ¿Lo han pensado alguna vez? A pesar de que son masas más grandes, y comparado con la de ustedes, la de la Tierra y ustedes, bueno, en realidad son fuerzas de acción y reacción, ¿sí? De igual magnitud, exactamente. Independiente de las cargas que estén acá, estos dos objetos, entre ellos, tienen fuerzas de interacción que son iguales en magnitud, pero de dirección distinta. Esto es por principio de acción y reacción, ¿sí? Es como esto es un clásico para que recuerden que independiente de la carga, ¿sí? La interacción acá les va a dar siempre, si estos fueran cargas positivas y negativas, también sería lo mismo, ¿sí? Entonces recuerden, el principio de acción y reacción es siempre válido, incluso en caso eléctrico. Otra pregunta. Tenemos estas cargas positiva y negativa. Es más grande la positiva acá a la derecha. Y quiero colocar una pequeña carga positiva a lo largo de la línea. Imagínense que aquí hay una línea que está a lo largo entre las cargas. Una pequeña carga positiva. ¿Dónde lo debería colocar? ¿A la izquierda, al medio, a la derecha? Para que fuese cero la carga sobre ella. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de compartir. Vamos a tirar la pregunta 2. Ya, entonces acabo de lanzarla. ¿Dónde deberíamos ubicarla para que fuera cero la fuerza sobre ella? Al medio, en algún lugar al medio, en algún lugar a la derecha, en algún lugar a la izquierda. O hay que tirarla al infinito. Bueno, en realidad al infinito, pero dice solo en el infinito, o sea que no hay ninguna otra opción. Ya, vamos a cerrar la votación para que podamos pasar al siguiente. La mayoría dice, comparto los resultados, que a la izquierda de la carga menos Q. La C, dicen ustedes. Y efectivamente, muy bien, la mayoría, porque si está a la izquierda, vamos a considerar acá una carga roja. Si estoy a la izquierda de la carga menos Q y esta es positiva, más Q, bueno, no sé cuánto vale, pero ahí. Entonces, por este lado tengo una atracción, pero esta distancia es mucho más pequeña que esta de acá. Piensen que esta carga es mucho mayor que la carga menos Q, pero al mismo tiempo esta distancia es mucho mayor, la distancia entre la carga grande y la carga positiva. Entonces, tengo esta fuerza por un lado acá, y por otro lado, en algún punto debería ser capaz de encontrar un valor de esta fuerza, que es la fuerza de la carga Q, que repele a la carga.
tal vez más lejos, tal vez más cerca, tal vez no era justo aquí la posición donde yo la dibujé, pero la repele. Justo aquí al medio, ¿por qué no justo aquí al medio, por ejemplo, si la carga es positiva? Porque si estoy aquí al medio, en realidad es probable que tenga una repulsión muy grande y al mismo tiempo una atracción, aquí estoy dibujando la de menos Q, y una repulsión de la carga Q. Y por el lado de acá me va a pasar que esta interacción con esta carga va a ser muy débil siempre, porque estoy muy lejos, la distancia es muy grande. Entonces, como va a ser muy débil esa interacción, nunca voy a poder compensar esta interacción con esta carga que es mucho mayor, porque la distancia es pequeña y porque la carga es grande. ¿Ok? Estas son preguntas conceptuales. Si se fijan, aquí no hay que hacer ningún cálculo ni nada. Y finalmente, a pesar de que estamos levemente atrasados, estamos recién terminando, sí, solo les quiero plantear este ejercicio, darles una indicación, porque esto ya es un cálculo. Aquí ya se requiere calcular. En este ejercicio la idea es que ustedes tienen una carga Q2, que es negativa, ¿tengo entendido? Sí, negativa, y dos cargas positivas. Si ustedes dibujan la interacción haciendo un diagrama cuerpo libre, por ejemplo, bueno, aquí yo no lo voy a hacer por separado, pero la carga 2, que es positiva, negativa, digo, se ve atraída por la carga 1, que es negativa. Entonces sentiría una atracción hacia allá. Y sería una fuerza. Lo mismo pasaría acá. ¡Ay, qué feo me salió eso! Disculpen la raya fea. Ahí. Hay una ahí. Y tendríamos entonces dos interacciones. Si son de la misma cantidad, Q1 y Q2, que no los, Q1 y Q3 digo, no lo son. De hecho, la Q3 es más, la Q1 es más grande. Entonces probablemente esta flecha sea un poco más larga. No me quedo tan buena, pero ustedes me disculpan y me entienden. Ahí. Entonces tenemos estas dos fuerzas y bueno, si queremos hacer una suma, podemos hacer como el paralelepípedo y al final vamos a tener una cuestión que está un poquito inclinada hacia la izquierda porque este de acá es más grande, ¿cierto? Esa sería como la fuerza neta. Si yo hago un diagrama, esto es muy de cualitativo, sin cálculo. Pero me piden calcular, me piden determinar. Entonces, ¿cómo lo hago? Para calcular fuerza, y esto para que no se les olvide de ahora en adelante, calculamos fuerza, calculamos campo, sea eléctrico, magnético, lo que sea, es muy importante que ustedes determinen bien el vector posición. Ese es el punto de partida para todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es plantear un solo vector posición. Y yo les voy a dejar de tarea a ustedes para que me mencionen si les fue bien o no el miércoles, calcular el resto de los vectores. Entonces, el vector posición, por ejemplo, en el caso, si lo que queremos saber es la fuerza sobre esta de acá, sobre esta carga. Entonces, ¿de quién sobre quién? Vamos a usar esta, ya que esta puede ser como negativa, así que. Entonces, de esta, coloco la cola sobre esta. Y ahí tengo dibujado el vector posición. ¿Sí? Recuerden siempre, de quien produce a quien siente. Y ahí tienen el vector posición. En este caso va a ser como el 3, 2. Produce, siente. Y lo tengo dibujado. Ahora, tengo las distancias, porque me dicen que este es un triángulo equilátero y que tiene el lado 0, 1, entonces, bueno, si el lado 0, 1, entonces este lado de acá es la mitad, le voy a poner de medios, porque para no usar el mismo los números, y si es un equilátero, este lado de acá, la altura aquí, esta altura del triángulo debería ser d raíz de 3 medios, la altura, ¿sí? Entonces al final yo tengo el vector posición acá, R, 3, 2, y tengo las dos componentes en el dibujo. La componente, si dibujo el eje X, Y, estoy escogiendo cartesianos como mi eje de referencia, entonces como apunta este vector hacia la izquierda, lo voy a sacar ahí el dibujo, apunta hacia la izquierda, y su sombra acá en X es de medios, y su sombra en Y es de raíz de 3 medios, entonces apunta hacia la izquierda, hacia los X negativos, menos de medios y tongo, y apunta hacia arriba, los Y positivos, más de raíz de 3 medios J tongo. Y dibujé bien mi vector posición, y con esto pude entonces determinar el vector
posición numéricamente. Ahora, el vector unitario es dividir esto, este mismo vector de acá arriba, lo escribo por su tamaño. ¿Y cómo determino el tamaño? Raíz de, lo primero le saco al menos porque se va a ir, por eso no lo coloco nomás, por las componentes al cuadrado y la raíz. ¿Ven? Y ahí tengo el vector posición. Y entonces con este vector posición tengo la fuerza. Tengo la fuerza, tengo 3, 2, porque tengo la constante, tengo la carga 2, la carga 3, tengo el R, que es este que está acá, este R va aquí abajo, 2, 3, y tengo el 2, 3 unitario. ¿Lo ven? Esta es la forma de proceder. Les recomiendo que sigan esto, digamos, este método de cálculo, siempre dibujando el vector posición. Ahora que son cargas puntuales es más fácil, pero después cuando lleguemos a volúmenes y superficies también es muy, muy importante, o líneas cargadas, que dibujen bien el vector posición, y de ahí parte todo. Ahora, ustedes me van a decir, pero profe, el vector posición apunta hacia arriba, y yo sé, yo ya había dibujado antes que la fuerza era hacia abajo. La fuerza, porque la carga se veía atraída por la carga de abajo. Esta carga era negativa y esta era positiva. Entonces, ¿cómo mi vector posición es hacia arriba y mi fuerza es hacia abajo? Bueno, no sé si alguien sabe la respuesta a eso. ¿Por qué dan signos distintos? ¿Por qué creen ustedes que apuntan en direcciones opuestas, la fuerza y el vector posición? Bueno, en este caso, esto da aquí porque este vector posición, tiene la dirección del vector, tiene la misma dirección del vector posición, del R, perdón, 3, ay, lo estoy anotando mal. ¿Ven? No me dijeron aquí que estaban anotados. 3, 2. Echándole la culpa al otro. 3, 2. 3, 2. Ahí. Esto tiene la misma dirección, pero los signos vienen de acá. Son una carga positiva, una negativa y una positiva. Entonces, la fuerza va a tener la dirección opuesta, porque hay un signo menos ahí de esa multiplicación. La fuerza va a tener la dirección opuesta con ese signo menos del vector posición. ¿Sí? Así que ahí queda el misterio resuelto de por qué tienen direcciones opuestas. Así que les dejo como tarea para que ustedes hagan las otras y encuentren la fuerza neta, que es la que necesitamos sobre la carga Q2. ¿Ok? Entonces, las notaciones que alguien me está preguntando por ahí, las anotaciones están grabadas, porque esta clase queda grabada. ¿Ya? Así que no deberíamos tener problema con... déjenme revisar acá para que esté todo... Uy, no quiero salir de la reunión. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, de cómo los objetos se cargan, de cuál es el formalismo, cómo se define, cómo se cuantifica la fuerza. Vayan ustedes contándome. ¿Alguna pregunta les queda? ¿Todo bien? Dice Luis. Muy bien, ya, excelente. En la medida que vamos calculando, haciendo más cálculos de fuerza, de campo, nos vamos a dar cuenta que en realidad no es tan sencillo porque estamos viendo cargas puntuales, entonces con cargas puntuales las cosas son fáciles, pero cuando llegamos a distribuciones de carga, las cosas se pueden complicar. Con respecto al libro, muy buena pregunta, Bastián, nosotros usamos el Szyr-Szymanski, que ya no sé si es Szyr o es solo Szymanski, bueno, pero física universitaria. Ese libro es nuestro libro de cabecera. Yo les insisto, esto no es una clase tradicional, en el sentido de que tal vez van a encontrar cosas que están un poco, o más cosas en la clase que lo que hay en el libro, pero el libro les puede servir para repasar algunos conceptos, para encontrar ejercicios, tal vez más ejemplos, si es que necesitan. Si tienen dudas, en la medida que vayan estudiando, me van avisando también, para aclararles sus dudas con respecto a incluso lo que aparezca en el libro. Vayan estudiando con tiempo y vayan respondiendo. Otro libro, respondiendo a las guías. Otro libro, me pregunta Tamara. La verdad es que no.
Normalmente, de hecho, en física 620 no tenemos libros. Esto de que sea el Semansky es solo porque son ustedes, porque son astrofísicos. Pero en realidad, cualquier libro de electromagnetismo podría servirle. O sea, a mí en particular el Sir Semansky me gusta mucho. Es como mi favorito de todos los tiempos. No es que lo use mucho, pero cuando yo estudiaba como ustedes pregrado lo usaba mucho. Pero hay otros también, está el Holger Resnick, hay otros que son más complicados porque usan más avanzados de electromagnetismo, pero yo creo que es suficiente. Sí, sí. Yo me iría por el Semansky. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Hay personas de licenciatura en física. María, ya. Cuando terminemos la clase, quédate para que conversemos a ver qué pasa. Sí, qué interesante eso. Que tú estés Bueno, chicos, entonces la clase va a quedar grabada. Vamos recuerden a dejar todo esto en aula, así que cualquier cosa que se les haya ido, las reglas van a estar también con un PDF, así que ahí van a poder bajar también la información. Y recuerden que siempre pueden escribirme y consultarme. Así que si no hay más consultas, nos quedamos con María y nos veríamos ya el miércoles. Si alguien más tiene preguntas específicas también puede quedarse. Así que nos veríamos el miércoles para el resto. Chao, chao. Que estén bien, cuídense mucho. Usen Chao, profe, mascarilla. que esté bien. Cuiden a sus papás, a su Chao, profe. familia. Chao, chao. profe. Chao.